Estupendo, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena a todos vosotros por haberos dedicado este ratito para poder aprender más acerca de vuestra salud y para poder conocer este proyecto de bienestar integral. Para quienes no me conozcáis, me llamo Ainhoa Corrales, soy médico especialista en atención primaria, médico de familia desde hace casi 16 años. Soy también experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable y hoy vengo a hablaros de este proyecto de que formo parte hace ya más de 9 meses, de más de un embarazo. Además ha sido y está siendo una experiencia maravillosa, súper transformadora. Y formo parte de este proyecto porque como médico buscaba algo más que lo que hasta ahora conocía acerca de lo que me habían dicho que era la salud. Yo siempre explico esto porque sé que genera un poco de controversia y así me sentí yo cuando me di de bruces con ello y fui consciente, y es que los profesionales de la salud realmente somos profesionales de la enfermedad. A nosotros nos forman en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, pero no tenemos formación de salud. No sabemos nada acerca de cómo prevenir las enfermedades, acerca de cómo capacitar, ayudar, formar, informar a todos los seres humanos para que puedan hacerse responsables de su salud. Y esto era algo que os confieso que me generaba muchísima incomodidad en los más de 10 años de mi ejercicio profesional dentro del Sistema Nacional de Salud, la Seguridad Social. He estado trabajando todo ese tiempo ahí, con lo cual lo conozco muy en profundidad y tenía la sensación de que siempre llegaba tarde. Llegaba tarde a la hora de ayudar a las personas, ya estaban con desequilibrios de salud y no hacíamos del famoso refrán más vale prevenir que curar una gala de estar aplicándolo, ¿no? Y es que educación para la salud, educación financiera y educación de gestión emocional son tres pilares básicos para mí que ayudan al crecimiento y el desarrollo del ser humano y que están carentes en la formación que recibimos desde nuestra existencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestra salud. La salud es el estado natural del cuerpo. Y si no estamos experimentando esta salud, tenemos que ver de qué manera estamos interfiriendo, a veces sin darnos cuenta, otras veces dándonos las cosas como son, en este proceso. Pero la salud no es solamente el cuerpo físico. La salud es el cuerpo físico, el mental, el emocional, el energético. Somos energía, este es el origen de absolutamente todo y esto es una cosa innegable, ya demostradísima. Sin embargo, hablar de esto a veces genera hasta incomodidad, porque muchas veces desconocemos sobre el tema y entonces creemos que no vamos a ser capaces de gestionar esta parte. Y me gustó mucho este proyecto porque también ahonda en la salud financiera, algo de lo que vamos a hablar después, porque también forma parte de la salud y porque hoy en día las tres principales causas de depresión son la falta de dinero, la insatisfacción laboral y la sobrecarga laboral. Entonces hay que atender también esa parte. Y aunque yo me he formado y os hable de estos cuerpos por separado, somos uno. Y el desequilibrio en cualquiera de ellos va a generar, por un daño colateral, desequilibrio y alteración en los demás. Cuando uno entiende esto y tiene esa capacidad de dar 2, 3, 4, 5, 10 pasos para atrás y tener esa visión panorámica, holística, integrativa de la existencia del ser humano y de todas aquellas áreas que vienen a conformar lo que podemos llamar salud, porque no es una sola cosa, es una suma de muchas, entiende por qué este proyecto nos está ayudando en todas y cada una de esas áreas. Y os quiero compartir pantalla para que sirva de hilo conductor y sea más sencillo seguir todo lo que vamos a ir comentando hoy juntos en este ratito, pero también para que entendáis mi por qué y mi para qué, que para mí esto fue muy importante. ¿Por qué y para qué estoy aquí? Porque siempre he sentido que era necesario un cambio de paradigma, que teníamos que conectar con nuevos mensajes, que teníamos que aprender a hacernos responsables, como os decía, de esa salud 360. Y para mí me volví un poquito exigente en esta búsqueda, me volví y quería un tratamiento que fuese natural, que ayudase al organismo a equilibrarse, a recuperar ese estado natural que es la salud, que funcionara, ¿no? Porque ya que nos ponemos a pedir, vamos a pedir el lote completo, que no fuese tóxico, que no tuviese efectos secundarios, que no generase ningún daño. Porque una cosa que os confieso que para mí era una contradicción muy grande es que para ayudar a las personas a sanar tuviésemos que hacerlo con sustancias que son perjudiciales para la salud. Para mí era una contradicción, no tenía sentido que ayudar a sanar a una persona en algo que se había desestabilizado en su cuerpo tuviera que generar un daño en otras partes que a priori estaban bien. Y por eso me volví tan exigente a la hora de trabajar con tratamientos que fuesen diferentes a lo que hasta ahora conocíamos para evitar ese daño. Y así fue como conocí el tratamiento del que os voy a hablar hoy, que es el Inmunocal. Hoy vamos a conocer muchas cosas acerca de este tratamiento, pero una que tiene
súper clara es que el inmunocal, la principal función que tiene en nuestro cuerpo es elevar los niveles naturales del glutatión. Vamos a conocer ahora esta sustancia más en profundidad, pero es muy importante que sepamos que por más que sea nuevo para muchos de vosotros, el glutatión es una sustancia, es una proteína, ya os hago el primer spoiler de este ratito, es una proteína con la que nacemos, que además es la segunda molécula más abundante en el organismo después del agua y que tiene la capacidad de protegernos de las enfermedades, tiene la capacidad de equilibrar nuestro organismo. Es el antioxidante maestro del ser humano. Está presente en todas las células de nuestro cuerpo y además lo está en distinta cantidad en función del órgano del que hablemos. Cuando esos órganos tienen funciones más determinantes en el mantenimiento de la salud y de la vida, tienen más cantidad de glutatión de manera natural. Y cuando se descubre el glutatión en 1888 por un científico francés y se dan cuenta de que está presente en todas las células y desde el nacimiento y unas cantidades impresionantes, se ponen a ver cuáles son las funciones, porque en salud las casualidades no existen, existen las causalidades, todo sucede por algo. Y no es casual, sino causal, que el ser humano nazca con una sustancia que garantiza su existencia, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo. Y a lo largo de todos los años de investigación científica, estamos hablando de un respaldo científico de más de 45 años de investigación, ya os digo que no es nada nuevo. Hay dos médicos, estos dos doctores que tenéis en pantalla, el doctor Gustavo Bounus, la doctora Patricia Consaven, que se ponen a investigar. Él era cirujano general experto en nutrición, insisto, las casualidades no existen, y ella, que aún vive, tiene casi 100 años, es una de las primeras mujeres inmunólogas, experta en sistema inmunológico, en sistema inmune, que es lo mismo, del mundo. Se ponen a trabajar porque cuando entienden la importancia vital que tiene el glutatión para el mantenimiento de la salud y de la vida, lo que buscan es por qué si nacemos con esta proteína no somos capaces de producir más, qué es lo que hace que vayamos perdiendo glutatión y que el cuerpo no pueda recuperar. Y se ponen a investigar en ese sentido y dedican más de 20 años de su vida, 20 años de legado de salud, hasta dar con el motivo por el cual el cuerpo no puede producir glutatión y con la solución a esa circunstancia. Y gracias a ellos existe hoy este tratamiento natural que es Inmunocal. Insisto, Inmunocal no es glutatión, que nadie se quede con una idea equivocada. El Inmunocal es lo que el cuerpo necesita, y ahora veremos lo que es, para producir su propio glutatión. Y esto es muy importante entenderlo porque solo si el glutatión está dentro de la célula nos va a poder proteger y va a poder realizar sus más de 1500 funciones en el organismo. Ya hemos dicho que está en todas las células del cuerpo y además disminuye a medida que nos oxidamos. Evidentemente nos oxidamos con respirar. No nos morimos al nacer y ponernos a respirar porque nacemos con muchísima cantidad de glutatión. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra una media. Todos sabemos que podemos estar en la media, por encima de la media, por debajo de la media, de cómo vamos a ir perdiendo los niveles de glutatión. Y ahora hablaremos de por qué, cuáles son las causas. Estos son los efectos, las consecuencias. En torno a los 30-35 años ya hemos reducido entre un 25-30% la cantidad de glutatión con la que naciésemos. Aquí nos pone una gráfica optimista, el 100%, no siempre es así. Y a partir de ahí, a razón de un 10, 12, 15% por década, nuestro glutatión va a ir reduciéndose. ¿De qué depende que esta gráfica vaya más en picado o vaya un poquito más aplanada? Del estilo de vida, de la epigenética. Atribuimos muchas veces a la herencia genética la causa de los efectos que experimentamos cada uno de nosotros. Sin embargo, no es tan importante la información que llevan mis genes, sino el estilo de vida, lo que hace que esa información se exprese. Esa epigenética, que os invito a investigar, es un área de mayor crecimiento y mayor investigación en las últimas décadas, es la que determina si pulsamos o no el interruptor que hace que esa información con la que yo he podido nacer a nivel genético se manifieste o no. Y el estilo de vida es lo que hace que tengamos un cuerpo más lleno de tóxicos, más inflamado y por tanto vamos a perder el glutatión a más velocidad, o un cuerpo más desinflamado con menos cantidad de tóxicos y esa pérdida de glutatión va a ir siendo más lenta. Lo que es muy importante entender es que el primer daño que sucede a nivel de las células, la parte más pequeña que somos, es una oxidación celular. Y el glutatión como proteína es el antioxidante maestro con el que nace el ser humano, es decir, es la sustancia natural que es capaz de frenar, combatir si queréis, yo suelo huir bastante del lenguaje belicista, capaz de contrarrestar, de equilibrar, de prevenir o de tratar ese primer daño original que hay en nuestras células, que es esa oxidación.
Pero es que participan más de 1.500 funciones, todo el mundo tranquilo, no las vamos a ver todas hoy, es imposible verlas en este ratito, pero sí que vamos a conocer las 4 más vitales y es muy importante entender que de manera directa o indirecta todas las funciones que realiza esta proteína están relacionadas entre sí con estas 4 más vitales que hoy sí que vamos a comentar más detenidamente. Pero lo primero de todo vamos a saber cuáles son los ingredientes de la receta de esta proteína. Esta proteína es un tripéptido, está formado por 3 péptidos o aminoácidos, 3 trocitos chiquititos de proteína, que son la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Los 3 se encuentran de manera natural en la mayoría de los alimentos a los que tenemos acceso de forma cotidiana. Sin embargo, solamente uno de estos 3 es el que es el factor limitante, es el motivo por el cual el cuerpo no consigue producir más glutatión. Y ese factor limitante es la cisteína. Como aminoácido, la cisteína es muy sensible. Es sensible a la temperatura, termolábil que se dice, y es sensible a la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando yo consumo alimentos ricos en cisteína, por ejemplo, el brócoli, los huevos, la carne, el ajo, cuando los cocino para poderlos consumir, destruyo la cisteína que de manera natural contienen por esa sensibilidad al calor que tiene este aminoácido. Y si por lo que sea lo consumo crudo, que es la manera de conseguir la mayor cantidad de nutrientes sin alterar de un alimento, cuando llegan al estómago, la acidez de los jugos gástricos, que está diseñada para romper los alimentos en los nutrientes más básicos y poder absorberlos, destruye esa cisteína. Aquí es cuando yo siempre hablo de un fallo evolutivo, porque el sistema que el cuerpo tiene de manera natural para poder absorber los nutrientes destruye uno que necesita para poder generar esta proteína que le defiende de los desequilibrios de salud. ¿Qué consiguieron después de más de 20 años de investigación científica el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Consaven? Consiguieron aislar una cisteína de alto valor biológico de un origen 100% natural, sin ninguna química, sin ninguna alteración ni manipulación de ningún tipo, y protegerla, esta es la clave principal que lo diferencia de cualquier otra alternativa que exista, para que ni el calor ni la acidez de los jugos gástricos la destruyeran y conseguir atravesar ese paso gástrico digestivo y llegar al intestino, que es donde tiene que absorberse. Ahí veis la flechita. La idea es que estos 3 ingredientes por separado entren dentro de la célula y por separado pueden entrar porque son chiquititos y son capaces de atravesar la membrana celular, y es dentro de la célula donde se ensamblan, se unen para dar lugar a esta proteína. Cuando yo me tomo esta proteína ya formada, primero no es natural, la mayoría de las veces, por no decir todas, y como ya está formada, no es capaz de atravesar la membrana celular y entrar dentro de la célula, con lo cual no voy a conseguir ni de lejos los efectos que conseguiría produciendo mi propio glutatión. Y es que además el cuerpo ha sido diseñado para detectar lo que no es natural y no es propio y expulsarlo fuera. Por eso, aun cuando me lo inyectan en el torrente sanguíneo, no consigo ese objetivo, porque en cuanto mi cuerpo filtra la sangre se va esa sustancia que por otro lado no ha producido mi propio cuerpo. Lo más inteligente, lo más interesante, lo más efectivo desde un punto de vista biológico es que sea mi cuerpo el que produzca esta proteína, puesto que ya sabe producirla y tiene esa capacidad. Lo que necesita son los ingredientes. Y lo que vamos a darle es el ingrediente que tiene en déficit, de una manera protegida para asegurarnos que llega hasta la célula. Muy sencillo. Y ya una vez que hemos formado glutatión intracelularmente, ahora sí vamos a poder disfrutar de todas las funciones y los beneficios que tiene en dirección a la salud, pero sobre todo de estas 4, ordenadas así para que formen las iniciales de estas 4 funciones una palabra fácil de recordar, no ordenadas en orden de prioridad o de importancia, y ahora entenderéis por qué. La palabra idea, para que todos tengamos la idea clara de lo que el glutatión hace en cuanto a salud, prevención y tratamiento en nuestro cuerpo. La I es el efecto inmunomodulador del sistema inmunológico, el sistema inmune. ¿Qué significa esto? Cuando el glutatión está elevado como proteína, es capaz de detectar a qué nivel está funcionando nuestro sistema inmunológico. Y si está fuera del equilibrio de normofuncionamiento, lo reestablece. Y aquí nos da igual que sea una inmunodeficiencia, por el motivo que sea, mi sistema inmune está funcionando por debajo de lo que debería y por tanto soy más susceptible a cualquier patología o desequilibrio. Cuando el glutatión sube, detecta esta circunstancia y reestablece el nivel de normofuncionamiento del sistema inmune. Pero lo mismo hace si tengo una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune está actuando por encima de lo que debería. Nuestro glutatión se eleva, sube y es capaz de regular, en este caso a la baja, que es lo que necesitamos, el sistema inmunológico y por tanto restablecer el normo funcionamiento. ¿En qué circunstancias no sería útil esta función? En absolutamente todas. ¿Por qué? Otro spoiler.
porque no existe ningún desequilibrio de salud en el que no haya un compromiso de nuestro sistema inmunológico. Y esto es muy importante entender. La D es el efecto desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. Esto es esencial. Para mí este es el primer paso, el primer escalón, y además es algo que aprendí cuando me formé en salud. Aprendí que el orden de los factores sí altera el producto en la salud. Si yo quiero mejorar mi salud, potenciarla y que esa mejora sea sostenible en el tiempo, el primer paso de todos tiene que ser la limpieza celular. Porque las toxinas, los tóxicos y los metales que hay dentro de las células están bloqueando, impidiendo, afectando al correcto funcionamiento, a la capacidad de absorción de los nutrientes y a las funciones que tienen que desempeñar esas células por estar intoxicándolas, porque son veneno. Los tóxicos, toxinas y metales son veneno para nuestro organismo. De hecho, está sobradamente demostrada la relación que existe entre muchísimos desequilibrios de salud, patologías autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, patologías cardiovasculares y la presencia de, sobre todo, metales, son también tóxicos, por supuesto, dentro de nuestro cuerpo, aluminio, mercurio, pues hacen que existan patologías como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, el trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención. Y esto hace mucho que está demostrado. Quien quiera puede investigarlo porque hay muchísimos artículos, muchísima ciencia al respecto. ¿Qué tengo que entender? Cuando yo saco de mi cuerpo el tóxico, la toxina, el metal que está generando el daño, es decir, cuando voy al origen del desequilibrio y lo resuelvo, no necesito nada más. Hay que entender que, igual que la salud tiene fases, también lo tiene la enfermedad, el desequilibrio de salud, la ausencia de salud. Y existen casos en los que hay daños celulares irreversibles. Cuando yo llego a una célula con un daño celular irreversible, pues no hay nada que hacer. Pero en aquellas células que no estén en esa fase, no tengo por qué condenarlas porque las otras ya estén en esa circunstancia. Y esta es la parte interesante. Así es como consigo frenar la evolución, ralentizar los procesos de desequilibrio de salud. Y de esa manera es como el glutatión ayuda a que el cuerpo pueda recuperar el normal funcionamiento en aquellas células que no estén en esa situación de daño irreversible. Esto es súper importante, sobre todo la parte de quelación, porque hay muchas sustancias naturales, alga clorela, zeolita, que nos ayudan en este proceso, pero solamente nos ayudan en la fase 1 de este proceso de quelación. El proceso de quelación tiene dos fases. La 1, que es despegar el tóxico de donde está acumulándose, principalmente cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema vascular, retina, aunque pueden estar lógicamente los tóxicos en cualquier parte del cuerpo, y llevarlo a los principales filtros naturales que tenemos: el hígado, los riñones, los pulmones, el intestino y la piel, que es el órgano más grande que tenemos. De estos 5 filtros naturales, el más importante de todos, aunque todos son súper útiles, lógicamente, es el hígado. El que más procesos regula, el más determinante para la salud y el que más participa de este proceso de desintoxicación. Y es el hígado, ya os he dicho que en salud las casualidades no existen, el órgano con más cantidad de glutatión al nacer. Y cuando la mujer está embarazada, la placenta es la siguiente localización con más cantidad de glutatión. Las casualidades no existen. Es muy importante entender que cuando yo elevo el glutatión natural de mi cuerpo, y lo estoy haciendo a nivel del hígado, no solo facilito la fase 1 de quelación, cuando elevo el glutatión en todas las células de mi cuerpo, que despego esos tóxicos, esos metales y los llevo a estos filtros naturales, sino que la fase 2 permite que esta proteína, este glutatión, ayude a esos filtros naturales a solubilizar el metal y sacarlo definitivamente del organismo, para que no se quede acumulándose en esos filtros y nos dé síntomas y problemas a ese nivel, que es lo que habitualmente sucede. La E es el efecto que tiene a nivel de las mitocondrias, de la energía celular. Dentro de la célula, nuevamente dentro, por eso solo me sirve el glutatión que pueden producir mis propias células, porque las otras opciones no entran dentro de la célula. Tenemos unos orgánulos celulares que son las mitocondrias. Mitocondrias que además tienen su ADN propio. Os invito a investigar más acerca de esto. Y son las centrales energéticas, somos energía. El ser humano no puede vivir, es incompatible con la vida si no tiene mitocondrias normofuncionantes. Y además, dato curioso, se heredan el 100% de la madre. Esto es muy importante. Y tienen ese ADN propio porque participan en muchísimos procesos. En la síntesis de melatonina, esencial para el descanso, una sustancia sin la que no podemos dormir ni descansar y también el ser humano se muere. La síntesis de neurotransmisores emocionales, participa en procesos metabólicos, endocrinos, neuroendocrinos. Participa en el mantenimiento del ritmo circadiano
que es el responsable de que las células se regeneren por la noche cuando descansamos para poder estar a tope al día siguiente y esa capacidad de regeneración celular, pero tiene también un mecanismo esencial muy importante, que es la apoptosis o muerte celular programada. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una célula crece de manera errática, rara, se comporta de una manera que no debería de ser, cuando se multiplica aceleradamente, cuando se extiende, se expande, si las mitocondrias funcionan bien, tienen la capacidad de autodestruir esa célula. Si no funcionan bien, no pueden hacerlo. Yo creo que todo el mundo entiende la utilidad que tiene este proceso. Cualquier proliferación celular, sea de células benignas o malignas, tiene capacidad de autofrenarse, autopararse, autodestruirse si las mitocondrias funcionan bien. Y cuando el glutatión como proteína está elevado dentro de la célula, es el guardaespaldas de las mitocondrias. Es la sustancia, la proteína que va a garantizar que las mitocondrias hagan su función de manera correcta, sin bloqueos, sin interferencias, sin interrupciones. Y la A, finalmente, esta palabra idea, es el efecto antioxidante de esta proteína. Ya os he dicho que el orden aquí de las 4 funciones no era de mayor a menor importancia. ¿Por qué? Porque el primer daño, lo primero que sucede en una célula es un estrés oxidativo celular, es una oxidación, es la presencia de radicales libres. Y si en ese momento tenemos esta proteína en niveles altos que frenen esa oxidación, voy a parar cualquier desequilibrio de salud, el que queráis. Cualquiera de los que queráis que hablemos, lo conseguimos parar si me voy al origen del problema, que es ese estrés oxidativo celular, y lo resuelvo. Pero es que además esta proteína tiene la capacidad de reparar el ADN. Repara el ADN, es capaz de sintetizar ADN, de reparar los telómeros, las partes distales de los cromosomas, lo cual es muy útil en fenómenos de regeneración celular, antienvejecimiento celular, que va mucho más allá de las arrugas, que también mejoran, pero estoy hablando en este caso, en el envejecimiento celular, del correcto funcionamiento celular. Y algo que para mí fue muy importante fue ser consciente del respaldo científico tan brutal que hay a las espaldas de este nutriente. Porque algo muy, muy vital que nos quede claro es que en todo momento estamos hablando de un nutriente. Esto no es un fármaco, no tiene dosis tóxica, no tiene riesgos de efectos secundarios, lo pueden consumir desde lactantes prematuros, minuto 1 de vida, porque es lo más parecido al calostro materno, a personas con cualquier condición, compatible con cualquier tratamiento. La palabra que lo define es un nutracéutico, un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado. Hemos hablado de un respaldo científico de más de 45 años de investigación y hay más de 80 estudios clínicos científicos que han sido llevados a cabo por los principales centros de investigación más prestigiosos a nivel internacional, que nada tienen que ver con este proyecto. Universidad de Harvard, Instituto Pasteur, que nada tienen que ver con esto, ya os digo, han cogido el inmunocal, han hecho sus estudios, 23 de estos estudios a doble ciego, han hecho sus pruebas y han corroborado y verificado la efectividad, la eficacia, los resultados de inmunocal frente a otras alternativas de tratamiento para muchísimas patologías o desequilibrios de salud. Y aquí, quien tenga esa capacidad de investigar, de búsqueda, ese interés, en esta palabrita que tenéis encima de este doctor que enseguida os presento, publicaciones médicas, PubMed, leído tal cual, PubMed se dice en inglés. Aquí esta es la web científico-médica que consultamos todos los profesionales de la salud para saber todo lo que se ha publicado al respecto de cualquier tratamiento que exista. Y aquí tenemos más de 160.000 estudios publicados al respecto del glutatión y están los estudios de inmunocal. Que por lo que sea no tenéis tiempo para leeros los 160.000 estudios, más de 160.000, no sabéis inglés y no tenéis opción de hacerlo, este médico que veis en pantalla es el doctor Jimmy Goodman. Es considerada la persona que más sabe en el mundo, es una eminencia reconocida a nivel internacional acerca del glutatión. Y ha tenido la amabilidad de leerse todos los estudios científicos, de participar además en muchos de ellos y de coger en un libro, recopilarlos todos y hacer un compendio, esta guía completa de glutatión, que recoge esa investigación y aplicaciones clínicas que existen hasta la fecha acerca de esta proteína. Y además nos habla también del inmunocal y de otros tratamientos que existen, porque los estudios se hacen comparando muchas cosas entre sí. No me voy a extender, por supuesto, en esta parte, pero sí que os voy a leer muy rápidamente el índice, porque quiero que entendáis que no existe ningún desequilibrio de salud que no haya sido explicado, estudiado, que no haya sido analizado y en el que no se haya podido demostrar los beneficios que tiene para el organismo, para el ser humano, elevar sus niveles naturales de glutatión
tanto para prevenir, prevención primaria, no hace falta estar enfermo para valorar la salud, como para tratar cuando ya estamos en cualquier desequilibrio de salud. El libro tiene 3 partes. La primera parte explica todo lo que os acabo de comentar. En la parte 2 nos dice cuál es el papel de glutatión en la enfermedad. Y aquí es cuando os leo rápido en qué enfermedad, en todas. Nos habla del cáncer, todos los tipos de cánceres, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad del hígado, anemia, sida, enfermedad pulmonar, digestiva, de los riñones, oídos, nariz y garganta, de los dientes, periodontales, ojos y la visión, cómo nos ayuda a prevenir y o tratar enfermedades asociadas al embarazo, la lactancia y el parto, preeclampsia, eclampsia, hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, problema de teratógenos, toxinas, problemas de oxígeno, malformaciones al bebé, etcétera. En la salud de la mujer, cómo previene y trata casos de infertilidad femenina, síndrome de ovario poliquístico, menopausia, menstruación, osteoporosis, endometriosis, fibromas, pólipos, etcétera. En el caso del varón, alteraciones de la próstata, hipertrofia, cáncer, infertilidad, disfunción eréctil, etcétera. Cómo nos ayuda ante traumatismos, quemaduras, terapias intensivas, problemas de la piel, los que queráis. Todo ha sido estudiado: eczemas, melasmas, esclerodermia, vitíligo, acné, dermatitis, psoriasis, etcétera. Ante ejercicio y rendimiento físico, en prevención y tratamiento del síndrome de sobreentrenamiento, estrés oxidativo por la acidosis láctica, etcétera. Vida de mantenimiento de la salud. Y la tercera parte del libro está directamente relacionada con el papel de glutatión en el cerebro y el sistema nervioso, por la relación tan directa que hay, sobre todo la presencia de tóxicos, toxinas y metales, y el desarrollo de enfermedades en esta localización. ¿Cuáles? Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo de cualquier clase, problemas neurodegenerativos, otros problemas neurodegenerativos como la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington, ataxia de Friedrich, síndrome de Down, todos los trastornos del espectro autista en cualquier edad, esclerosis múltiple, enfermedades convulsivas, lesiones cerebrales traumáticas y alteraciones en el sueño, insomnios, apneas, otros trastornos, y también psicológicas y psiquiátricas: depresión, ansiedad, trastorno de pánico, adicción, trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar y manía. Además, el Premio Nobel de Medicina, Dr. Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo, acordaos, primer daño celular en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, le dedica un capítulo entero al inmunocal. Aquí no es que solo hable de cómo elevar los niveles de glutatión natural ayuda a tratar y prevenir estas 3 enfermedades, que son de las que él habla en su libro, sino que además habla de cómo el inmunocal es el único tratamiento 100% natural y bioactivo que ha demostrado ser capaz y efectivo a la hora de elevar nuestros niveles naturales de glutatión. Y esto es lo que está resultando más interesante. Hace más de 25 años que está incluido en lo que sería el Vademecum americano, el PDR, el PDR, que es el libro de consulta de todos los médicos, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, de donde es original. Y tiene más de 80 patentes de uso, 4 de ellas de autismo en niños, muchas en cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades articulares, reumatológicas, etcétera. Se han estudiado muchísimas patologías y es importantísimo que sepamos qué tiene que hacer, en este caso un nutriente, para conseguir una patente de uso. Esto significa que ha demostrado efectividad por encima de las otras alternativas de tratamiento para eso, para lo que se le haya concedido la patente, el autismo, el cáncer o lo que corresponda. Y a mí como madre me gustó mucho saber que puedo desde el minuto 1 estar ayudando a mis hijas no solo a tratar las enfermedades si las tuvieran, sino sobre todo a prevenirlas, porque como os digo, ahí es donde yo estoy más conectada, en la prevención primaria, en adelantarnos a las enfermedades. Así que, en resumen, para terminar con esta parte de salud, que es el inmunocal, pues es un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida, y esta es la clave principal, más de 20 años para conseguir esto, para que ni el calor ni la acidez la destruyan y consiga llegar al interior de la célula y ensamblarse para estimular la producción de glutatión natural. No tiene lactosa, no tiene caseína, no tiene gluten, no tiene producto orgánico genéticamente modificado. Tenemos la versión Platinum, una versión enriquecida, que además de esa base, igual que el inmunocal regular, el azul que hablamos, que es el que acabamos de ver, tiene un poquito más de proteína y un poquito más de cisteína por cada dosis, este Platinum, y está enriquecido con péptidos, que hoy hemos aprendido que un péptido es un aminoácido, un trocito chiquitito de proteína, que modulan, regulan las citoquinas, que son las sustancias que son responsables de los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. Y cuando tengo un proceso inflamatorio de base, que además se va cronificando y que además puede cursar con brotes,
pues yo qué sé, una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, dermatitis, psoriasis, cualquier patología que afecte a las articulaciones, al aparato musculoesquelético, al aparato gastrointestinal, a nivel respiratorio, a nivel cutáneo, va a haber un efecto antiinflamatorio muchísimo más potente si asocio al inmunocal regular el azul este platino y hago sinergia con los dos. Tiene una mezcla de citratos minerales, de sodio, potasio, magnesio, mineral esencial para la vida, magnesio, y además junto con la vitamina D, los dos tratamientos que hay que dar para prevenir y o tratar la osteopenia y la osteoporosis, y no calcio, y creatina, que es el alimento de ligamentos, tendones, músculos. Y existe la formulación Sport, que es la tercera que nos quedaba hoy por conocer, que además de esa misma base que el inmunocal regular, ese aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada protegida, por eso no me sirve cualquier cisteína porque se destruye en el estómago, contiene precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que son vasodilatadores. Que no se engañe el nombre, aunque se llame Sport, evidentemente si alguien es deportista, aunque sea a nivel amateur, va a tener muy buenos resultados con esta formulación. ¿Por qué? Porque gracias a ese efecto vasodilatador mejora el rendimiento deportivo, reduce el periodo de recuperación después del esfuerzo o del ejercicio, reduce el riesgo de lesiones, reduce el tiempo de recuperación si ya estamos en una lesión, reduce y retrasa la aparición de ácido láctico y además estimula, gracias al extracto de cereza ácida que contiene, que es un polifenol, un nutriente, la producción de melatonina, esencial para el descanso, ritmo circadiano. Y también tiene citrato de magnesio, esencial también para proteger las articulaciones, tendones, ligamentos. ¿Pero por qué digo que no es exclusiva de deportistas? Porque ese efecto vasodilatador de esos precursores de óxido nítrico naturales es efectivo para prevenir problemas circulatorios, problemas de obstrucciones al flujo sanguíneo, trombos, insuficiencias venosas, problemas de miocarditis, de ictus, accidentes cerebrovasculares, etc. Esta parte me gusta siempre comentarla y es que hay una fundación que se llama la Fundación InmunoKids que persigue promover un estilo de vida saludable a las edades más tempranas posibles y a través del deporte, de la alimentación saludable, del inmunocal, pretenden acercar a los más pequeños a este estilo de vida para poder centrarnos en esa prevención primaria. Y hay muchas asociaciones deportivas como la Fundación Real Madrid, el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que se han interesado por esta iniciativa y han querido asociarse a este proyecto. A mí me gusta mucho compartir esta parte. Bueno, hay otras asociaciones deportivas, el Club de Fútbol Inter de Miami está también asociado con Inmunotech a través del Inmunocal. Esto es muy importante porque este proyecto se asocia siempre a través de su tratamiento natural. Y además me gusta mucho explicar esto porque además sirve de nexo de unión para estas dos partes. Aquí os presento al CEO de este proyecto y de esta empresa, Mauricio Menzain, que capitanea este proyecto desde 2017. Lo que se perseguía desde el minuto uno es acercar a todos los rincones del mundo la salud natural. El sueño del doctor Gustavo Bonus, que fue una persona absolutamente visionaria, adelantada a su época, era que hubiese una caja inmunocal en cada hogar, que todo el mundo tuviese derecho a conocer este tratamiento y a poder elegir, comprobar sus resultados sin ningún tipo de limitación. Por eso eligió blindarlo a la industria farmacéutica para que no hubiese ningún tipo de alteración en su formulación original 100% natural. Eligió que no se vendiese en comercios, en herbolarios, en tiendas, porque era un tratamiento que necesitaba ser explicado y además necesitaba ser explicado de manera que se entendiera que puesto en un estante con otras cosas que a priori pudieran parecer lo mismo, nos iban a hacer tomar la decisión de qué elegir en base a algo que no fuese la salud. Y de esta manera, tal cual eligió que se hiciera llegar a los demás, se garantizaba que las personas que conocieran por primera vez este tratamiento lo conocieran de mano de alguien que ya lo estaba tomando y lo estaba comprobando. Siempre se dice quien lo prueba lo comprueba. No hay mejor persona para hablarnos de cuáles son los resultados de un tratamiento natural que alguien que los esté experimentando. Y ese boca a boca hace que cada uno de nosotros seamos un eslabón en una cadena de favores que va en dirección a la salud, que representa ese cambio de paradigma absoluto. El inicio de todo fue Montreal, Universidad de McGill, ahí fue donde estuvieron el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Concha en más de 20 años de su vida estudiando, investigando, y cuando tuvieron el tratamiento surgió el problema de que se lo empezaba a pedir cada vez más gente y no tenían una capacidad de distribución. Y por eso eligieron hacerlo a través de este modelo de negocio que ahora vamos a conocer. Houston y Ciudad de México fueron las siguientes zonas
donde se extendió y enseguida tuvieron a su disposición, y hoy en día los que habitamos en cualquiera de estos 14 países tenemos a nuestra disposición este tratamiento. Próximamente Francia y Alemania y el resto de Europa, porque el crecimiento está siendo brutal. Y al final lo está siendo, si os fijáis, está funcionando de boca a boca. ¿Por qué? Porque funciona. Si algo no funciona, el boca a boca detiene el proceso de crecimiento y de dar a conocer absolutamente nada. No está saliendo en la tele, no se está publicitando de ninguna manera más que con el resultado de una persona le dé pie a que otros lo conozcan. Y este modelo de negocio, que es lo que voy a pasar ahora a explicaros, es lo que hace que tengamos en este proyecto, que podamos encontrar esa salud 360. Porque cualquiera que haya conectado con la necesidad de potenciar su salud y de hacerse responsable a través de ello, pues ahora le estará surgiendo la duda de cómo lo consigo, qué tengo que hacer para empezar. Pues lo primero de todo, poneros en contacto con la persona que os ha invitado a esta presentación. Eso que quede claro desde ya. Pero además es muy importante entender que hay muchas maneras de asociarnos a este proyecto. Y podemos hacerlo de dos formas. Y cada una de ellas, dentro de cada una de ellas hay muchas opciones. Con lo cual, cada uno vamos a encontrar la que se adapte a nosotros. Y eso también me gustó mucho. No es algo rígido, sino que es muy flexible. Podemos elegir probar este tratamiento de manera lenta. Podemos probar un par de cajitas, ir mes a mes y asociarnos como clientes. Es una muy buena opción, aunque no va en la línea de lo que nos recomiendan los estudios. Los estudios nos recomiendan que al menos le demos 3 meses continuados de tratamiento a nuestro cuerpo para poder limpiarse lo suficiente de tóxicos, toxinas y metales y que pueda elevar de manera sostenible en el tiempo y efectiva los niveles naturales de glutatión. Si elegimos esta opción, y ya que nos ponemos a hacerlo bien, tenemos la opción de asociarnos a este proyecto, a Immunotech, como consultores. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor descuento, evidentemente, como consultores que como clientes. Vamos a poder optar a los paquetes de inicio que ya nos cubren de base esos 3 meses, con lo cual es muy cómodo. Y además vamos a poder recuperar nuestra inversión en salud.